Javier, a ver, cuéntame un poco. Primero que todo, la elección interna, leí una nota en el diario El Comercio. Explícame esto tú, por favor. Dice, la Alianza Unidad Nacional, que llevará como candidato presidencial a Roberto Quiabra, elegirá a 6 delegados titulares y 6 suplentes. Para ello, cada uno de los 3 partidos que lo conforman, PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos, designará 2 delegados titulares y 2 suplentes. La pregunta que me parece es que 6 personas para elegir a un candidato, digamos, ¿no? ¿Es una muestra de representatividad y democracia interna? Cada partido ha tenido su propia elección interna. Nosotros la hemos tenido hace una semana. Teníamos 160 y tantos delegados. Finalmente era lista única. Esa es la lista que ha quedado. Y esta lista va a tener que ser ratificada en una elección de delegados de la Alianza. Pero cada partido ha tenido su elección propia para definir a los candidatos que les corresponden en la lista de la Alianza. Ok. Entonces hemos tenido, digamos, doble elección, ¿no? O sea, plantearías que había una democracia previa, digamos. Correcto, okay. Correcto. Y esos 160 y tantos delegados que hemos tenido han sido elegidos por un militante, un voto. O sea, todos los militantes del partido, en nuestro caso del PPC, han ido a votar por delegados y son 162 los que quedaron y esos son los que finalmente han votado por quienes deben integrar la plancha presidencial y quienes deben ser los candidatos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y al Eso también ya está definido. Como había lista única, en realidad no había lista única, habían algunas competencias también en algunas regiones y se compitió y quedaron unos y otros quedaron relegados, rezagados. Y esa lista ya está definida y esa lista va a tener que ser ratificada, pero esos 6 delegados también pueden decir no. Okay. No va a esa lista que finalmente ha sido preaprobada por los delegados del PPC, de Unidad y Paz y Peruanos Unidos y pueden definir otros candidatos. Ahora, defíneme una cosa, ¿el tema de los invitados también ya están o eso, digamos, se define más adelante? ¿O también ya tienes una lista predefinida que debe ser aprobado justamente por estos delegados? Tiene que ser aprobado el 30 de noviembre, están separados los cupos, no están todavía designadas las personas, eso se va a determinar el 30 de noviembre. Pero ya se sabe más o menos quiénes son. Cada partido tiene derecho a un número determinado de invitados y más o menos sabemos quiénes pueden ser o de repente pueden haber cambios a último minuto, ¿no? Correcto. ¿Tú vas como vicepresidente y también diputado? Correcto. Ok. ¿Y Quiabra? Como candidato a la presidencia de la República y encabezando la lista del Senado. Ok, digamos, ¿te parece saludable? Por ejemplo, Keiko Fujimori decía, yo no voy al Senado porque me parece un premio consuelo. ¿Qué opinión al respecto? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sí creo que las personas que aspiran a la presidencia de la República tienen legítimo interés de postular al Congreso y creo que debe ser así, porque yo prefiero que esas personas estén en el foro político per se, que es el Parlamento, discutiendo y debatiendo ideas y reformas y no en las calles, en las plazas, usando a la gente finalmente con fines electorales. Si tienen algo que decir, que lo digan dentro del Congreso de la República, que es el foro político per se, entonces ahí deberían de estar. Y sí creo que todos los, no es que tengan, pero sí sería ideal que quienes asuman o que quieran ir a la presidencia de la República tengan un escaño en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados para que finalmente ahí se dé el debate de las ideas. Yo coincido justamente con ese tema, por eso te lo preguntaba. Y es más, yo iría un poco más, diría, a todos los líderes de los partidos, a mí no me interesan tener líderes que solamente aparecen en las campañas, ¿no?, en las elecciones para candidatear a algo, sino los líderes deberían ser los 5 años planteando propuestas, cuestionando, criticando. Pero mi pregunta es, y ahora me centro únicamente en el PPC y no en la alianza, ¿quién es el líder del PPC? Y te lo pregunto porque, claro, tú deberías serlo, podrías hacerlo, creo que tienes la capacidad para hacerlo, pero creo que hay otras personas que siguen liderando el partido. Corrígeme si me equivoco. A ver, tenemos una estructura como todo partido. Tenemos al presidente que es Carlos Neuhaus, yo soy el secretario general. Carlos Neuhaus ha dicho que no iba en este momento porque él aspira a algo municipal. Digamos. Pero yo hablo de los sabios, pues los sabios que se están detrás ahí, no pontificando justamente en mi crítica que hacía el editorial. O sea, en la práctica yo soy el número 2 del partido, ¿no? Yo veo la parte operativa, la parte funcional. Yo soy ahorita el que tiene de alguna manera un rol más importante porque estoy postulando a la primera vicepresidencia y estoy encabezando la lista de diputados en Lima. Carlos no tiene ningún rol en este momento, salvo el jefe de plan de gobierno, que de hecho lo he traído acá, que es el plan de gobierno del PPC. ¿Me lo vas a dejar? Por supuesto. Ok, perfecto. Ahí estamos. Que es un aporte que hacemos a la Alianza de Unidad Nacional. Ese plan de gobierno
Cristian, se ha hecho durante 2 años con gente de primer nivel en distintas materias y es el documento base finalmente de las propuestas de unidad nacional, que son las propuestas que vamos a llevar a la campaña y que las vamos a hacer saber finalmente a lo largo de estos 3 meses o 4 meses que nos tocan de campaña. Son un poco más, noviembre, diciembre, enero, febrero, bueno, sí, efectivamente marzo. A ver, cuéntame un poquito entonces de este plan de gobierno, por dónde quisieras acercarte. Plantea un poco la seguridad ciudadana, que es lo que se ha planteado como, digamos, lo único en lo que debería centrarse, más allá obviamente de asegurar elecciones limpias, transparentes para el próximo año, al gobierno interino de José Gerí. ¿Por qué tenemos este problema de seguridad ciudadana y qué plantea la Alianza para solucionarla, para combatirla, Javier? Mire, acá hay temas estructurales de hace mucho tiempo. Yo creo que acá no ha habido liderazgo en los gobiernos que hemos tenido, en los presidentes que hemos tenido en los últimos 20, 30 años. Debería de juntarse finalmente el presidente de la República, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, los comandantes generales de las armas, el comandante general de la policía y el jefe del INPE, como primer círculo, ¿no? Y después como segundo círculo el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, etcétera, etcétera, y articular finalmente las medidas que se requieren para combatir la delincuencia. Hay otros temas particulares como por ejemplo el tema de fortalecimiento de la Policía Nacional, dotarla de instrumentos y herramientas de inteligencia, de armamento, etcétera, 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 para que finalmente puedan desarticular las bandas criminales desde adentro. O sea, no podemos estar reaccionando cada vez que golpean y haciendo operativos y estados de emergencia, sino hay que penetrar a estas bandas criminales de tal forma que desarticulemos desde adentro. Y muchas de esas bandas operan desde las cárceles, y esa es otra de las medidas que también proponemos. Las cárceles no pueden ser, pues, finalmente, o no pueden estar en el medio de una urbanización donde finalmente tenemos casas y anexos que son parte de lo que es finalmente... Pero sacarlas del casco urbano y llevarlas a zonas inhóspitas. Sí, yo hace años que venimos diciendo que necesitamos más penales, pero podemos, por ejemplo, hacer anexos a los penales que ya tenemos. Por ejemplo, Chayapalca, ¿no? Podemos construir un anexo en Chayapalca que queda entre Puno y Tacna. Podemos hacer un anexo en el penal de Huaral, que son penales que están aislados y que además deberían de tener un círculo intangible de tal forma que no se pueda construir absolutamente nada. Sí, porque ahí justamente ponen las antenas para poder tener Exactamente, señal. las antenas, están los criminales que coordinan con la gente que está adentro, locutorios para visitar finalmente a los presos de tal forma que no les pasen ni celulares, ni chips. ¿Estarías de acuerdo en privatizar construcción de cárceles o al menos privatizar la gestión de las cárceles para justamente evitar el tema de las señales y obviamente también la seguridad para que no les hagan entrar los chips, los teléfonos, etcétera? En parte sí creo que hay cosas que sí las podemos privatizar, pero la policía y el INPE deben tener el control, hay que repotenciarlos, pero hay cosas que pueden escapar, digamos, al recurso humano que puede tener hoy día el INPE, como por ejemplo lo que tú mencionas, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que no entren los chips, los locutorios, la construcción de las cárceles. Mucha gente quiere imitar a Bukele o quiere mandar a presos a El Salvador y cada realidad es distinta y creo que sale inclusive más caro mandar presos a El Salvador que finalmente tenernos acá. De repente lo que sí podemos copiar es cómo construyen tan rápido las cárceles en Salvador como podríamos hacerlo acá. Ok, pero por lo visto no compras ese temita de la buquelización, No. Bukele por aquí, Bukele por allá. No. No compras el tema de la buquelización, no construir el tema de las cárceles. Ahora, déjame añadirte otro tema que creo está vinculado tremendamente hoy por hoy al tema de la delincuencia, que es obviamente los ingentes recursos que genera, ya no tanto el narcotráfico, sino la minería ilegal. ¿Cómo combatir el tema de la minería ilegal, teniendo en cuenta que obviamente también hay mineros artesanales y no hay que meter a todos en un mismo saco? Exacto, la ley MAPE tiene que darse y este tema de Reinfo no puede seguir prolongándose. Hay los mineros ilegales y los informales. Por ejemplo, los que están en la selva son ilegales. Claro, depredan y están en zonas... Exactamente. Pero hay los artesanales que sí trabajan de alguna manera en zonas, digamos, montañosas, en zonas más rurales, que hacen su trabajo y que inclusive trabajan en concesiones mineras que son dadas, que son de grandes empresas mineras, sí. que también se hacen lo de la vista gorda y que reniegan mucho, pero al final les terminan comprando el mineral a precios mucho más baratos y lo terminan blanqueando y lo terminan vendiendo.
Eso, ¿por qué no lo deberíamos de sincerar? Sí. ¿Por qué no? O sea, Pero porque- buen tema, entonces, digamos, está el concepto de las concesiones ociosas. Exacto. Por ahí va un poco el tema. Exacto. O sea, hay concesiones que tienen mineras muy importantes. Sí, por ejemplo, en Patás, no te doy, las tres más así grandes es. tienen 80.000 hectáreas. Pero concesionadas. tienen áreas que no son explotadas y que hay estos mineros informales que las vienen explotando y que vienen explorando y vienen sacando minerales. ¿Y por qué no hacer una especie de joint venture, una asociación, de tal forma que ellos sigan produciendo, sigan explorando, sigan sacando el mineral y que se lo vendan finalmente a la minería, a la minera grande, a la minera... Pero en algunos casos los hacen, sino que se les ha salido de control, porque han venido obviamente otros elementos ajenos a la zona que han visto el oro, los precios en el mercado internacional y se han metido también el Tren de Aragua. Por, ha llegado a la por zona. eso hay que tener un marco legal importante, evidentemente resguardando que esta gente, estos mineros artesanales no sean penetrados y también chantajeados y coercionados por estos delincuentes que finalmente terminan haciendo lo que pasó en Patás. Ok. ¿No? Pero creo que sí puede haber una asociación entre estas grandes mineras y estos mineros artesanales porque están ayudándolos también a los grandes y a su vez está generando más de 1.200.000 puestos de trabajo en mineros artesanales, ¿no? Yo creo que es importante. Esto bajo la ley MAPE, pero, por ejemplo, si estuviesen hoy Congreso, Unidad Nacional o PPC, hablamos, ¿no? Particularmente, ¿no estarías de acuerdo con la ampliación del Reinfo? No, ¿Hoy cómo está? No. Como está, no, porque es una perforación, es una sacada de vuelta y finalmente estás generando justamente la ilegalidad. Lo que hay que tratar de hacer, Cristian, es dentro de la informalidad, dentro de lo que finalmente está sucediendo, sincerar una situación que es real y hacerla viable de tal forma de que todos puedan convivir dentro de una concesión, dentro de un marco legal viable que le dé protección al artesanal y también a la gran minera o a la gran compañía minera que tiene la concesión. Ok. Este plan de gobierno del Partido Popular Cristiano, porque eso te quería preguntar, claro, porque te hago preguntas a ti y tú me das tu punto de vista, tu opinión, pero no sé si es que ya hay una coincidencia programática en la alianza per se. Correcto. Este plan veo a Partido Popular Cristiano, no Unidad Nacional. Ese es el plan que el PPC viene trabajando hace 2 años, Ok. con grandes personas, con grandes técnicos en distintas materias y que nosotros lo hemos puesto al servicio de Unidad Nacional. Se ha conversado con el general Quiabra, se ha discutido este plan de gobierno, él está de acuerdo con ello. De hecho, han tenido muchas reuniones Carlos Neuhaus, que es el jefe de plan de gobierno, con el general Quiabra, para intercambiar ideas y finalmente este es el insumo que nosotros como partido damos a la Alianza Unidad Nacional. ¿Y cuándo se va a definir ese plan de gobierno que entiendo además por ley debe ser presentado como tal? Así es, cuando se presenten las candidaturas, que probablemente sea el 23 de diciembre, el 30 de noviembre se formalizan ya las candidaturas tanto de la plancha presidencial como de candidaturas al Congreso y el 23 de diciembre se están inscribiendo finalmente las listas, las planchas presidenciales y las listas al Congreso. Y ahí, dentro de ese formato, que es un formato muy pequeño, en realidad te dicen básicamente cuál es tu plan de gobierno, pero ese es, de alguna manera, el mamotreto del plan de gobierno en general, ¿no? Ok. Pero entonces, digamos que dentro de la alianza, el PPC vendría a ser un poco, sincerándonos, el vehículo en el cual obviamente va de conductor principal Roberto Quiabra, tú ahí copiloteando y obviamente un equipo de gente, pero es un poco el PPC en el cual se sostiene un poco la alianza a través de un plan de gobierno, a través de la experiencia, ¿o no? Yo no quiero desmerecer a los otros partidos, pero somos un partido que... jóvenes, pues, los otros son así partidos es. nuevos. Somos un partido que tenemos casi 60 años, que tenemos experiencia en planes de gobierno, que creo que se nos ha reconocido finalmente a lo largo de los años que justamente tenemos propuestas y también hemos aportado a grandes parlamentarios, a grandes cuadros técnicos. No hemos sido gobierno por distintos motivos, pero finalmente cumpliendo con nuestra responsabilidad como partido político que creemos también en principios y en valores, hacemos nuestra tarea y finalmente ahí están las propuestas que nosotros vamos a mostrar en la campaña en la que ya estamos ya. Pero esa fue la pregunta que me hizo ahora un amigo cuando le comenté que te entrevistaba. ¿Por qué el PPC no pudo gobernar el Perú cuando tuvo, por ejemplo, un candidato como tu abuelo que era, ¿no?, de lejos por ahí el mejor? ¿Qué faltó y cuál sería ahora lo distinto para lograr la presidencia y gobernar el país? Porque uno diría que incluso hoy por hoy es incluso...
digamos, más tirado al azar ganar una presidencia que hace algunos años cuando competía tu abuelo y era finalmente uno de los favoritos? Eran tiempos distintos donde cuando tú hablas de economía social de mercado, que además fue el modelo económico que el PPC instaura en la Constitución del Que le 79. decían comunista acá. Pero en ese entonces la situación del país era distinta. Ser comunista era estar de moda, era revolucionario. Pocao. En ese entonces Luis Bedoya Reyes hablaba de la economía social de mercado y decían, ¿de qué me está hablando? Se asustaba, ¿no? claro, como la UDTR, que también lo tildaron de... Por eso correcto. nos categorizaron a nosotros como de extrema derecha, ¿no? Como que estábamos a favor de las grandes empresas, cuando en realidad lo que nosotros queríamos era un modelo económico que generara bienestar y redujera la pobreza. Y sí logramos instaurar el modelo económico en la Constitución del 79, pero lamentablemente ni Belaúnde ni García crearon las leyes de desarrollo para que finalmente esto se diera. Y sí lo hizo Fujimori, para valga verdades, que era lo que Vargas Llosa también quería hacer, Sí. pero que finalmente no se pudo hacer. Entonces, ¿por qué no pudimos ser gobierno? Porque creo que no se entendió el mensaje. De repente el mensaje no fue difundido de la mejor manera o de una manera muy clara, muy técnica, muy difícil de entender para la época, donde era un país mucho más revolucionario, donde la izquierda o el populismo, digamos, era lo más escuchado en ese momento, ¿no? Pero hoy en día todo el mundo cree en el modelo económico, todo el mundo defiende el modelo económico que nosotros instauramos y que el fujimorismo hoy día se quiere hacer de él. Que es verdad, ellos crearon las leyes de desarrollo, pero nosotros traemos la economía social de mercado. Nosotros creemos finalmente en la libertad de empresa y gracias a eso la pobreza se redujo de 50 puntos a 23%. ¿Crees que Fuerza Popular, digamos, todavía recoge esas reformas que planteó Alberto Fujimori en los 90s o crees que se ha un poquito, ¿no, alejado de esas reformas y ha entrado por ahí a un tema más mercantilista, no tan liberal? Sí, yo creo que Fuerza Popular no tiene una ideología, una doctrina clara, no saben exactamente a dónde ir. Fujimori tampoco lo tenía. Acuérdate que Fujimori entra al gobierno como... Bueno, pero se rodeó de gente pragmática que lo convenció y él fue por ello. Cuando se fue al Fondo Monetario Internacional le dijeron o te alineas Sí. o finalmente no te ayudamos. Y él cambió de postura en ese entonces porque él vendía como las banderas de izquierda y fue electo con la bandera de izquierda y con una bancada de izquierda, básicamente. Y cuando él cambia en el año 91-92, muchas de su bancada en la Cámara de Diputados y Senadores se le empezó a ir. Y es ahí donde él pierde fuerza en el Congreso y fue uno de los motivos por el cual hizo el golpe de Estado del 92. Se dio cuenta que finalmente abrir el mercado, crear la ley de desarrollo para la economía social de mercado era lo mejor para el país. Pero no era una visión, digamos, clara respecto de una idea o de una política económica que él debía de tener. Fue cosa que fue descubriendo en el camino y que de alguna manera fue surgiendo. No tenía una convicción, dices tú, ideológica. O sea, no. Se fue dando No. cuenta y lo... Quizá esas fueron las razones por las cuales no planteó los que algunos han venido a llamar las reformas de segunda generación. Bajo esa premisa, ellos plantearon, digamos, no un marco en el cual nos hemos ido moviendo, pero ¿no crees que ahora se necesitan algunas reformas Sin para ir duda. un poco más allá en esas Sin primeras duda. planteadas? Y- ¿Cuáles serían ellas desde tu punto de vista? Y por eso es que Fujimori fue creando partidos y partidos para cada elección, porque él no creía finalmente en los partidos políticos, él no seguía ideas, él creía que finalmente lo debían seguir a él en función del tema. Y ahora Keiko, si bien tiene un partido político, lo que hace es reciclar a la gente. O sea, Fujimori reciclaba partidos y para cada elección tenía un partido nuevo. Keiko lo que hace ahora es traer gente nueva de distintas tiendas políticas, muchas de ellas que renegaban del fujimorismo, pero va reciclando gente. Creo que se tienen que hacer reformas, sí. Hay cosas que hay que revisar. Una de las cosas que es fundamental para mí En economía. en economía, Sí. que está vinculado a la regionalización. Yo creo que la regionalización ha fracasado. Hay que Ok. repensarla. Ese es un tema que está en el capítulo económico, perdón, está en la Constitución y es un capítulo de la Constitución, al igual que el capítulo económico. Así como la izquierda dice que hay que cambiar el modelo económico, yo propongo, por ejemplo, que hay que repensar el tema de la regionalización. No digo que todo tenga que pasar nuevamente por Lima, pero hay que pensar. No está funcionando finalmente la ejecución de los gobiernos regionales. La plata no se está siendo gastada correctamente, no se está haciendo gasto público, no se están construyendo obras de infraestructura que necesitan las regiones y eso a su vez genera puestos de trabajo para gente de la región, eso a su vez genera dinero para la gente de la región y eso a su vez genera consumo para la región. Entonces se genera un círculo virtuoso en la economía de la región que lamentablemente no se está dando porque los gobernadores regionales no saben
cómo ejecutar finalmente las obras que necesitan sus regiones o porque finalmente se terminan robando el dinero. Correcto. Entonces, ese es un tema que finalmente puede mover la economía. Hay que pensar en las macroregiones nuevamente o en las mancomunidades para finalmente crear sinergia en determinadas regiones. Y evidentemente hay otras cosas que podemos discutir, por ejemplo, como los trenes de cercanía, acercar al sur a la capital y al centro y el norte también, ¿no? El tiempo me gana desgraciadamente siempre televisión, pero siempre se ha dicho, un poco en crítica, ¿no? Que el Partido Popular Cristiano era un partido de abogados. Bajo esa premisa tú también eres abogado, ¿no? Sí, correcto. Yo también. El Poder Judicial, ¿cómo reformar? Perdón, me equivoqué. El sistema de justicia, ¿cómo reformarlo? Porque obviamente el sistema de justicia incluye Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera. Ese es un tema que se me quedó en el tintero, que está vinculado directamente con el tema de inseguridad ciudadana. Hay que sacar a todos estos jueces numerarios, suplentes. La provisionalidad. Así es. Siempre está mucha corrupción. Ya, pero ¿cómo lo soluciona si es que primero el Consejo Nacional fracasó y ahora la Junta Nacional de Justicia es otro fracaso? Es otro fracaso, porque finalmente es un remedio de lo que era el Consejo Nacional de Magistratura. Hay que pensar nuevamente y yo creo que ahí una propuesta interesante es la carrera judicial. O sea, hacer carrera judicial, crear la escuela. Pero para eso necesitas pagarle bien, para que no se quieran ir al sector Bueno, privado. pero eso se trata. Okay. O sea, la administración pública y la carrera judicial y la judicatura necesitan tener buenos sueldos, ¿no? Así como los tienen los vocales de la Corte Suprema o como los tienen los miembros del Banco Central de Reserva. Ahí está, por ejemplo. Tenemos que tener esa isla jueces, de meritocracia. tenemos que tener jueces que tengan un sueldo digno que les permita tener una tranquilidad económica y no la tentación de recibir plata por una coima para pasar. Entonces yo sí creo que debe haber una escuela de jueces finalmente para que esto de alguna manera sea más competitivo, con un sueldo digno y que tengamos un mejor sistema de administración de justicia y acabar con todos estos jueces suplentes que lo único que hace finalmente es prestarse a esta corrupción y además no ayudan finalmente en el tema de la inseguridad ciudadana porque fiscales que no saben armar casos o que no pueden formular denuncias a todos estos delincuentes que hoy día agarramos, sin mencionar el tema de los cócteles y temas más politizados, que hasta ahora no hemos visto puro fuego artificial, pero no hemos visto cosas de fondo. Igual es para el Poder Judicial, ¿no? Los jueces no se pueden estar prestando finalmente a este tipo de cosas y estar liberando a delincuentes. El tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿tienes alguna posición al respecto? Sé mucho yo me saldría que por aquí, que por allá. ¿Cuál es tu posición al respecto? Y si es que la comparten con Quiabra, con Roberto Quiabra. Ahí yo tengo una posición distinta al candidato presidencial, a Roberto Quiabra. Yo creo que es una corte totalmente politizada, totalmente sesgada. Y en eso no ayuda absolutamente nada. Y no creo que haya avisos, como puede haber un tribunal constitucional que en el tiempo va cambiando de posiciones, porque Pero eso no es porque se ha abandonado en la OEA justamente quitarle ese sesgo ideológico. Exactamente. Entonces, pero tú crees que no hay cura, que hay que salirse. En este momento no veo finalmente una luz al final del túnel y lo que está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos es pasar sobre la soberanía nacional, ¿no? Y hay fallos y hay de alguna manera órdenes al gobierno para determinados casos de derechos humanos y se van inmiscuyendo en los temas que son propios del país y que después tienen que ser corregidos por el Tribunal Constitucional. A mí en este momento no me gusta, yo me saldría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sé que es un proceso largo, pero también estoy abierto a la posibilidad de reformar esto en la OEA, que es totalmente caviarizada, totalmente sesgada en un aspecto más de izquierda. Déjame ahora hacerte una pregunta y con esta termino porque, claro, a mí me parece, digamos, no ligero, pero me parece que el candidato que ahora se ha metido en un loop del cual todavía no puede salir. Ya te estás riendo, ya sabes por dónde va un tema. Esto de Velasco Alvarado frente a Pinochet, que lo puso sobre la mesa mi amigo Diego. Yo lo he hablado con él varias veces. Y cuéntame un poquito entonces cuál es la posición, lo que has conversado, porque quizá el hombre no se enerva y finalmente no puede aclarar ese tema, que lo hizo conmigo más tranquilo, pero parece que cada vez se lo preguntan, entra en trompo el general. Él quiere dar una explicación histórica de lo que es la reforma agraria que empieza con Prado, con Beltrán, cuando era ministro de Economía, que no se da y que Belaúnde la pone en marcha, que era darle finalmente estos latifundos a la gente de la sierra para justamente que tengan algo con qué producir y también generar esta válvula de escape porque ya se venía un problema social muy fuerte. Pero no definitivamente lo que aplicó Velasco, que fue expropiar haciendas de la costa. Tal cual.
Entonces, él trata de dar esta explicación sin decir que está de acuerdo con Velasco y un poco, en mi opinión, se confunde y se enfrasca, no se confunde, se enreda en esa explicación y evidentemente ante un periodista picante que lo va picando, se va enredando en el tema. Pero yo he hablado con él no es velasquista, él no cree evidentemente en propuestas estatistas. Nosotros hemos hablado con él durante 3 años, somos un partido... Como tú bien sabes. Quizá la pregunta, mira, acá hasta las voy a soplar, que finalmente si hubiese habido en ese tiempo en el cual Velasco gobernaba el Perú y Pinochet gobernaba Chile, que me perdonen mis amigos chilenos, pero si hubiese habido una guerra con Chile, me imagino que Diego votaba por el Perú de Velasco y no por el Chile Pinochet. Sin duda, y era la... Eso es lo que quería decir Quiabra. Y Quiabra en ese sentido no le falta razón y a eso se lo voy a negar. Velasco dejó el país totalmente armado hasta los dientes. Y gracias a ese armamento es donde finalmente nosotros nos hemos valido para combatir el terrorismo. Nos guste o no, esa es la verdad. Correcto. Y hasta ahora tenemos y seguimos teniendo ese armamento y que no lo venimos renovando. Y Velasco sí quería entrar a Chile en el año 75. Eso lo tenía muy claro. Y por eso es una de las razones por las cuales Morales Bermúdez le da el golpe, para parar justamente esa guerra. Un poquito de historia para acabar y recomendar el libro de Aldo Mariette sobre la KGB, que está bueno y justamente habla sobre ese tema. Javier Bedoya, un placer, maestro.